Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te extiendo la más cordial bienvenida una vez más a nuestro programa Una Luz Menor. Gracias por estar allí siempre para aprender un poquito más de esta hermosa colección que se conoce como El Espíritu de Profecía. Recuerda, esos libros que nos van a ayudar a entender mejor la Santa Escritura y también a entender mejor el papel de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como ya tú sabes, en este programa analizamos no solamente los escritos de Elena White, sino también la historia de la Iglesia Adventista, sus pioneros. Y fíjate que hay muchos relatos, hay anécdotas que son curiosas, que tienen muchas lecciones, que tal vez tú no conoces esas historias y pues me gusta compartirlo con todos los que nos escuchan. Así que espero que esta serie que he titulado Anécdotas de los Pioneros pueda tener una historia más que sea de tu agrado. En esta ocasión el episodio lo he titulado Un error y un sueño revelador. Así es, un error y un sueño revelador. Amigo y amiga que me escuchas, un predicador joven nacido en Nueva York en el año 1832, se decidió a trabajar por Cristo desde su adolescencia. Y fíjate que aun cuando él empezó a encontrar adversidades y distintas situaciones, él estuvo dispuesto a predicar a Cristo, costara lo que costara, aun cuando no tuviera ni un centavo, aun cuando su madre era viuda, aun cuando él era un jovencito con escasa educación, pero él quería predicar a Cristo. Y nuevamente voy a permitir que sea él en primera persona quien nos cuente qué fue lo que experimentó en esta otra ocasión. En noviembre hice arreglos para ir a la casa del pastor Sullivan Heath, un ministro adventista experimentado, y pasé el invierno en el condado de Erie, Pensilvania. Equipados con su caballo y un carro y una cantidad de libros, tuvimos reuniones en Erie, Girard, Washington y otras poblaciones con buenos resultados. Algunos amigos de Pensilvania me regalaron un caballo y un carro liviano. Con este equipo retomé en abril y pasé el verano en Nueva York. Bueno, podemos hacer una primera pausa aquí, mis amigos y amigas, porque la verdad es que aquí encontramos a un muchacho empeñado en predicar, pero no solamente a pesar de sus limitaciones él iba a hacer esto, sino que él estaba confiando en que Dios lo iba a equipar. Pues ¿qué te parece que ahora se le está equipando con un caballo y un carro liviano? Primera lección que encontramos aquí en esta anécdota, una lección de dependencia, de fe, de lanzarse a la predicación, a la evangelización, aun cuando uno no tenga los recursos. Dios proveerá. Primera gran lección. Mira, este muchacho no tenía pero ni un abrigo y alguien le regaló un abrigo. No tenía un pantalón bueno, así decente para salir a predicar y alguien le regaló un pantalón. Ahora se le está regalando un caballo y un carro liviano de los de aquella época, ¿verdad? Seguramente viejito y todo, pero le iba a servir para su misión. Primera lección. Veamos cómo continúa la descripción del mismo. En 1850 tuve una leve hemorragia pulmonar. Como se me aconsejó que usara tabaco como remedio, comencé a fumar cigarros. Pero en 1852 dejé ese pernicioso hábito. Un día, al encender un cigarro, la contaminación del hábito del tabaco pasó delante de mí como un panorama. Esto en contraste con el carácter de aquellos que habrán de morar en la Nueva Jerusalén. Oí tan claramente como si una voz me lo estuviera diciendo: suponte que el Señor viniera y te encontrara con ese cigarro en la boca. ¿Se te permitiría entrar en aquel limpio lugar? Entonces me dije a mí mismo: no, Señor, por tu gracia abandono el tabaco para siempre. Arrojé el cigarro parcialmente fumado en el río Genesí.
y desde aquel día nunca más me permití tocar mis labios con una partícula de esa sustancia maloliente. El deseo de fumar me abandonó completamente. Mis queridos amigos y amigas, aquí tenemos un graso error que cometió este jovencito al escuchar el consejo de alguien que le dijo: mira, si tienes un problema pulmonar, debes fumar, con eso se te va a quitar. Bueno, debo darte también contexto del asunto. Es que la medicina en aquella época estaba, pero de veras, estaba malísima. La medicina en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, la medicina estaba por los suelos. Apenas estaba empezando a resurgir, o mejor dicho, a desarrollarse el sistema de la medicina como un sistema ya universitario. Pero unos pocos meses se le daba entrenamiento a la gente que estudiaba medicina, unos 3, 4, 5 meses de entrenamiento, y ya, después de eso la persona era un médico e iba a desempeñar sus labores. Pero oye, si alguien aquí entonces le está aconsejando que para una hemorragia pulmonar debe fumar, oye, definitivamente ese es el reflejo del tipo de medicina que se manejaba en aquel entonces. ¡Qué mal consejo! Y el error de él fue haber escuchado el consejo. Moraleja, no cualquier consejo va a ser bueno. Si bien es cierto, está bien escuchar consejo, es de sabios aplicar solamente aquellos consejos que son sabios, que son correctos, aquellos consejos que están en armonía con lo que Dios establece en las Escrituras. Entonces, si él hubiera sabido un poquito más de la Biblia, hubiera dado cuenta que ese tipo de sustancias atentan contra el cuerpo y no glorifican a Dios. Recordemos el texto que dice: si pues habéis de comer o habéis de beber o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. De manera que todo lo que consumimos debe ser del agrado divino. Y en este caso su error fue haber probado los cigarrillos y se dio cuenta que ese hábito porque genera adicción. Esto termina en una adicción terrible que mucha gente le cuesta dejar. Pero este joven predicador, a través de su error, logró comprender que Dios no quería eso para su salud. Y bendito sea Dios, el joven John Logborough terminó suspendiendo el consumo de tabaco. Pero la anécdota no termina aquí. Escuchemos cómo continúa. En el verano de 1852, hice algunos trabajos de pintura en Rochester. Cuando terminé ese trabajo, encontré una esposa y ahora debía mantenerla. Pronto entré a trabajar en una casa de comercio al por mayor y menor de ventanas tipo guillotina y sus cerraduras, por supuesto, marca Arnold. Era un trabajo remunerativo que me permitía continuar con mis compromisos de reuniones los domingos. Por ese tiempo yo estaba estudiando el tema del santuario y de la bestia de cuernos de Apocalipsis 13. Bueno, déjame hacer una pausa aquí, mi amigo, amiga. Mira, en aquella época no existía, para al menos los pioneros y los predicadores de aquel entonces, muchos de ellos, no existía remuneración para su trabajo predicacional. En aquel tiempo muchos predicadores tenían que ir y venir, viajar y costear sus propios gastos. No había alguien que le dijera: mire, le vamos a remunerar, miren. No, cada predicador tenía que trabajar por su cuenta, desempeñar distintos trabajos en el campo, cortar leña, poner rieles del ferrocarril, distintas situaciones que pudieran estar a su alcance y con eso costear sus gastos. Qué tremendo, qué gran lección tenemos aquí. Una lección de abnegación, de trabajar sin esperar nada a cambio. Yo aprecio mucho el trabajo de hermanos y hermanas que son predicadores, predicadoras, imparten estudios bíblicos, andan tomando decisiones, andan en campañas evangelísticas o liderando grupos pequeños. Dios bendiga a esos hermanos y hermanas que, como John Logborough,
sin tener un salario de parte de la organización. Ellos con su propio trabajo, después de desempeñar su trabajo, van a distintas regiones, van a distintas colonias pagando su gasolina, a veces aguantando hambre, desvelándose, con cansancio, arriesgándose a un accidente. En fin, son hermanos y hermanas que solo Dios podrá recompensar ese trabajo que hacen ad honorem, sin ningún salario. Dios bendiga a esos hermanos y hermanas que colaboran con la iglesia, con el pastorado, y así como John Lockborough, tienen que dejar atrás su familia, tienen que dejar atrás el cansancio del trabajo propio y se van para allá a cumplir con una misión que ellos sienten que Dios ha puesto en sus manos. Qué lindo esas personas que ayudan a la iglesia adventista, ayudan a predicar el evangelio sin pedir ni un centavo de parte de la organización. Dios les bendiga. Bueno, pero este muchacho, John Lockborough, dice que también se había metido de lleno a estudiar ciertas partes complicadas de la Biblia. El tema del santuario y la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13. Ahora escucha cómo continúa él su relato. No pude encontrar pruebas que sostuvieran la posición de los adventistas del primer día, de que la tierra fuera el santuario. Pero tampoco descubrí cuál era el verdadero santuario. Mientras estudiaba Apocalipsis 13, leía la exposición de Josiah Litch de la bestia de 2 cuernos. Pienso que este es un poder que todavía tiene que desarrollarse como un cómplice del papado para dominar al mundo, es lo que decía. Sí, mi hermano, mi hermana, el estudio de la profecía es tremendo, no es fácil. El estudio de la profecía, meterse en el santuario, en Apocalipsis 13, requiere mucha pericia. Pero bendito sea el Señor, Dios tiene siempre gente que le gusta el estudio y uno puede aprender en base a los libros y en base a gente que se ha esmerado en dominar estos temas. Algunas semanas más tarde supe que un ministro adventista del séptimo día había estado en Parma y que muchos adventistas ahora creían que la bestia de 2 cuernos representaba a los Estados Unidos. Y además habían comenzado a guardar el séptimo día sábado. Algunos adventistas del primer día trataron de prejuiciarme contra los observadores del sábado y decían, ellos se reúnen y gritan y lloran y hacen una gran demostración de ruido. Entonces yo oré mucho acerca del asunto. Una noche soñé que estaba sentado en una reunión adventista en Rochester. La habitación era de escasa altura, con paredes ennegrecidas por el humo y pobremente iluminada y ventilada. Reconocí en mi sueño a varios ministros. A la gente se le veía no solamente confundida, sino triste y desanimada. Al levantarse algunos ministros y predicar, su mensaje parecía entontecer a sus oyentes. Mientras meditaba sobre lo que había visto, se abrió una puerta directamente enfrente de mí y se vio una habitación de paredes mucho más altas, limpias y bien iluminada y ventilada. Y a los que estaban en ella se los veía de buen aspecto y buen ánimo. Todos tenían Biblias en sus manos y parecían regocijarse con gran satisfacción. En el extremo de la habitación pendía un diagrama que yo nunca había visto. En él aparecía el santuario judío y también la bestia de 2 cuernos. Vi también un hombre alto cuyo rostro indicaba fervor, devoción y sinceridad. Soñé que me levanté y decía, voy a salir de esta habitación y voy a ir a aquella otra. Entonces comencé a meditar en el contraste entre las 2 habitaciones y me desperté profundamente impresionado. Mi querido amigo y amiga, qué tremendo sueño revelador. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando a este joven predicador? Eso lo vamos a saber en el próximo programa. Espero que no te lo pierdas. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.